nunca voy a ocupar de tal persona, de tal profesión, siempre, de todo, todos necesitamos de todos. Y me queda clarísimo que a veces por circunstancias de la vida, simplemente para vender una propiedad o por situaciones más complicadas, a veces necesitamos contratar un abogado. Y si vamos a contratar un abogado, pues que sea uno bueno, honesto, que no nos quede mal. César, bienvenido. Buenos días. Y este quiz se me figura mucho como cuando uno se va a hacer una cirugía plástica y dices, a ver, ¿qué debe tener un buen cirujano plástico? Claro. Cosas de ley que debe tener. Hoy tú nos vas a hablar qué debe tener un buen abogado. Primeramente, como decíamos en un momento, que sea abogado, primeramente. Es así como con los cirujanos plásticos, que te tienes que cerciorar que efectivamente haya estudiado su medicina general, haya estudiado la especialidad de cirugía plástica, igual con un abogado. Primeramente, que tenga su título y que tenga su cédula profesional. Esa es la primera regla para contratar un abogado. Es que parece mentira, pero ahora con las redes sociales puede haber un abogado que en redes sociales da consejos y todo y luego resulta que ni es. O muchas veces a la vecina, le cree todo el mundo a la vecina. Es que mi vecina dijo esto, es que mi vecina dijo lo otro, es que mi comadre. ¿Y es abogada? No. Ah, bueno, pues entonces totalmente descartado el consejo que pueda recibir. Primero que es abogado. ¿Y cómo comprobamos que alguien es abogado? Preguntarle, tan sencillamente. Si tú le preguntas al abogado, ¿en qué universidad estudió? ¿Tiene su cédula profesional? ¿Tiene su título profesional? O si no lo tiene colocado ahí en su oficina, cuidado. Esa es la primera advertencia que tenemos que checar. Y no nos tiene por qué dar ninguna pena. Si el abogado tú le preguntas de qué universidad estudió, de qué universidad salió y no te dice, cuidado. Oye, primera observación. ¿Escuchaste o tú solo? Porque dice mi productora, da pena preguntar a veces. No, pero ¿por qué va a dar pena? Definitivamente, esa es la primera regla. No tienes por qué, tú tienes que sentirte a gusto con la persona que te va a atender. Le vas a pagar sus honorarios. Esa es una segunda situación. No elijas al abogado por lo que te va a cobrar. Si el abogado, tú le vas a, vamos a decir como dicen, pichicatear sus honorarios, ahí definitivamente andamos mal. Tienes que sentirte tú con una plena y total confianza de depositar, porque cuando vamos con un abogado, cuando tienes un problema de carácter familiar, que tienes problemas con tu patrimonio, o que tienes problemas de tu libertad personal. Entonces son situaciones sumamente importantes por la cual no tienes por qué pues andar consiguiendo el abogado más barato. Como dicen, lo barato sale caro. Entonces esa es una situación que tenemos que ver. Si no tienes para pagar un abogado particular, hay defensorías públicas aquí en el estado de Nuevo León con excelentes abogados que reciben constantemente capacitación. Entonces, nada más hay que recordar esto. La Defensoría Pública está hecha para personas que no pueden pagar un abogado, no para quien no quiere pagar un abogado. Qué interesante. Entonces, sabía. claro, porque la Defensoría Pública no puede estar abierta para alguien que tiene una empresa, que tiene negocios, que tiene altos ingresos y que pues va a robarle un lugar a una persona que requiere una asesoría gratuita por personas profesionales en el derecho. Mira, no sabía, qué interesante. Entonces, siempre que podamos hay que pues contratar un buen abogado y no fijarnos tanto en el precio. Es correcto. La otra situación que es importante considerar es cuando tú al abogado le explicas tu situación y el abogado te habla única y exclusivamente en términos jurídicos y no te da esa libertad de poderle preguntar y decirle, a ver, licenciado, no le entiendo, dígame de qué me está tratando de decir en un lenguaje que yo pueda entender, porque en ocasiones esa persona que te contrata resulta que a lo mejor le va a platicar al marido, a la esposa o a varias familias que va a estar involucrada en el tema y le preguntan y resulta que, oye hermano, ¿y qué te dijo el abogado? No, pues no sé, no le entendí. Entonces, te tiene que explicar en términos que sean entendibles para cualquier persona. Los términos jurídicos, el abogado los va a manejar con el juzgado y con el juez, pero no con tu cliente. Ok, perfecto. El cliente te tiene que entender, le tienes que hablar, aterrizar todo. Así es. La otra es, esto va un poquito más con el cliente, es que le pregunte también si es especialista en la materia que es tu caso, ¿ok? ¿Por qué? Porque hablamos que, así como en el área de la medicina, el campo de la abogacía tiene muchísimas ramas. Hablamos de abogados penalistas, laboralistas, fiscalistas, mercantilistas, civilistas, notarial, bancario, agrario. Es decir, hay un sinnúmero de especialidades. Entonces, mis respetos para los abogados que manejan de todo.
Sí, pero son realmente pues personas muy excepcionales porque es imposible prácticamente que puedas dominar absolutamente todas las materias. Entonces, tienes que preguntarle al abogado, a ver, oye, este tema es cuestión familiar, penal, laboral, ¿manejas este tema o vas a hacer experimento conmigo? Claro, ¿Ok? Entonces, claro. eso es una situación importante. La otra es que tú como cliente tienes que plantearle al abogado, el abogado nosotros no somos para juzgar a quién la actitud o la situación que haya encadenado en un problema, sino simplemente es que el cliente te tiene que tener la plena confianza de platicarte totalmente cómo está la situación para que uno como abogado no te vayan a, como decimos, a mover el tapete por alguna situación que tú desconozcas. O sea, si yo llego contigo, te tengo que decir la verdad. Totalmente. A lo mejor yo digo, es que yo no le quiero dar nada a mi exmarido, no le quiero dar nada. Estoy bien, estoy mal, no me importa, yo no le quiero dar nada. Así es. O sea, tú tienes que saber como mi abogado qué es lo que yo quiero. Claro, y aparte una cosa bien importante es clarificar las expectativas que tú como cliente esperas de tu abogado. Si tú no sabes cuáles son tus expectativas, a veces el cliente te puede llegar a pedir situaciones que están fuera totalmente de control, pero yo como abogado, por querer agarrar el tema, pues voy a decirte, sí, todo eso es posible. Hay que clarificar efectivamente hasta dónde podemos ser de alguna manera terminantes en contar con ese aspecto. Sí, qué cosas se pueden por medio de la ley. ¿Qué cosas se pueden y qué no se pueden? Y qué no se puede. Ok, perfecto. ¿Algo más? Y lo más importante es que te sientas con la plena confianza de que estás con un profesional del derecho que te escucha, que te atiende y sobre todo que te sientas con una plena confianza con esa persona. Si hay abogados buenos o es una... Claro que habemos abogados buenos. Claro que sí. No, es que a veces uno dice, no, es que no hay abogados buenos. Hay que buscarle. Claro, sí claro. Por eso damos todos estos tips para que de alguna manera la persona vaya enfocándose un poquito acerca de qué es lo que tiene que preguntar y como decíamos en un inicio, que no les dé pena preguntar. Estás pagando, entonces tú pregunta lo que tengas que preguntar. Oye, ¿le quieres mandar saludos a unos abogados que sí son buenos? Claro, un grupo que nos juntamos por ahí en un café que se llaman Los Mejores. Saludos para ellos. Así se dicen ustedes. Los Mejores. Maravilloso. Saludos a Los Mejores. Tus redes sociales, César. Estoy en Facebook como Abogado César Díaz. Abogado César Díaz, ahí estamos en Facebook. Excelente, gracias por tu asesoría y bueno, pues ya lo sabes, si en algún momento necesito un abogado, estos puntos fueron los más relevantes respecto a si voy a contratar a un abogado, ¿cumple con estas características o no?